Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo, año 2025, de este primer seminario internacional. Va a corresponder a todo un ciclo en este año. Esta es la primera entrega. El título de la ponencia, Obra y Pensamiento de Juan David García Vaca, la misma que va a estar a cargo del maestrando Julfren Jonathan González Ramírez. Él es máster en lógica y filosofía de la ciencia. Es un colaborador constante y permanente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Para el directorio, colaboradores en el Perú y en el extranjero, es un altísimo honor contar con su participación. Tiene usted la palabra, maestro. Puede dar inicio a su ponencia. Bueno, muchísimas gracias, doctor Malpartida, por esta invitación, por el espacio que me brindas, que como sabes, pues es para mí de mucho provecho, porque es una forma, una vía, un espacio para difundir el trabajo de un titán de pensamiento filosófico hispanoamericano, que es Juan David García Vaca, un filósofo que, como hemos dicho repetidamente, eh, eh, está un poco olvidado y poco trabajado, eh, tanto de este lado del Atlántico como en la propia Latinoamérica, pese a que Latinoamérica, por supuesto, tiene mayor difusión o tiene un recuerdo mucho mayor que lo que sucede aquí en España. Aquí yo en muchas oportunidades he hablado con amigos filósofos que me comentan, ya sea del doctorado, incluso cuando estuve haciendo mi máster, eh, que les hablaba acerca de García Vaca y no lo conocían, pese a que García Vaca es un filósofo nacido en España, formado en España, pero que su gran obra fue en Latinoamérica. Entonces, bueno, este espacio nos va a servir para ello, y queríamos inaugurar digamos, este ciclo con eh, con la entrega de una de las palabras de quien fue decano de la Facultad de Humanidades y de Educación de la Universidad Central de Venezuela, haciendo una semblanza de García Vaca respecto a sus 80 años de vida, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a leer esas palabras del doctor Roberto Ruiz, que se pueden encontrar en la página Fundación Juan David García Vaca, para que quienes nos escuchan pues lo hagan con un análisis mucho más detenido y al final pues hacemos quizás un comentario al respecto. Si te parece bien, entonces inicio ya mismo. Decía el profesor Roberto Ruiz, decano, insisto, de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, quien fue la casa en la cual Juan David García Vaca eh, escribió, digámoslo, el material más grueso de su producción en honor a esos 80 años. Él decía: cuando veíamos al maestro Juan David García Vaca paseándose por los pasillos y los patios de la facultad, con una mano en el bolsillo y la cabeza apretada contra el cuerpo, en sosegada concentración, sabíamos que el maestro preparaba clases. Sabíamos que se estaba preparando una nueva aventura docente, una nueva salida de nuestro caballero, tan seco de carnes y enjunto de rostro como el otro, y que sin otro rocín que las ganas de enseñar, entraría poco después de su solitario deambular al aula de clases para continuar y mantener aquí entre nosotros la más sabia tradición docente que nos legaran las Españas, la del diálogo entre el maestro y el discípulo. Un diálogo cuyo paradigma no es otro que el cultos y sabrosos razonar entre Don Quijote y Sancho,
porque García Vaca siempre estuvo dispuesto a darnos a entender que la verdadera enseñanza es la que surge del diálogo. Y pues cuando dice justamente que la enseñanza surge del diálogo, no se refiere más que a su tradición platónica, por supuesto, esa tradición socrático-platónica que, que García Vaca pues llevó hasta lo más excelso que fue la traducción de todas las obras de Platón. En el diálogo no es posible el decir dogmático, ni el decir misonieril o palabrero. Para García Vaca, educar no ha sido otra cosa que estar siempre entre dos, aprendiendo. Porque lo bueno que tenía García Vaca es que García Vaca nunca se sintió como ese típico filósofo que siente que está en una torre de marfil, sino que para él siempre la filosofía se hacía entre dos, hablando. Y por supuesto, se sentía el que aprendía constantemente en ese diálogo, en ese hablar, en ese debate, el debate público, en la palestra pública. Aprende Sancho del Quijote, pero a la vez nunca deja el Quijote de aprender de Sancho. Y es así como el maestro se hace maestro. García Vaca ha sido maestro de maestros por haber sido sobre todo discípulo entre los discípulos. Recordemos que García Vaca se hacía llamar un discípulo o un filósofo que había absorbido de una larga tradición de filósofos. García Vaca no sentía, sino que más bien él se había formado o había llegado a ese nivel de intelectualidad gracias a haber tomado partido de la filosofía de muchos grandes filósofos. Entonces él era deudor de otras filosofías. Decía que en una oportunidad García Vaca que dialogar es la necesidad de ponerse a prueba a sí mismo y a los demás. No ha sido otro su hacer en 80 años. Son 80 años de un constante ponerse a prueba a sí mismo y a los demás. Es decir, la vida de García Vaca ha sido una constancia al constante cambio. Es decir, en constante renovación, guiado por esa ardua y honda fidelidad a lo vivo y a lo actual, a la entendida como novedad y como estreno. ¿Estreno de qué? Estreno de ser, por supuesto. Basta recorrer la anchísima galería de sus libros, que para ese momento eran más de 100 títulos. Baste recordar el no menos ancho espectro de sus cátedras, cursos y seminarios, para entender que vida y obra para García Vaca no es una simple suma de conocimientos. Es decir, con esto él dice lo que García Vaca siempre intentó proyectar, que era la no repetición. Por eso García Vaca, digamos, es un gran discípulo de Ortega, porque para García Vaca la naturaleza no muestra más que una repetición constante, es decir, la naturaleza, por naturaleza, valga la redundancia, no genera ninguna novedad. Y para García Vaca nuestra tarea como seres humanos y directamente en el tema de la técnica, nuestro trabajo es crear novedades. Es decir, una novedad es un estreno de ser y no una simple renovación. Por supuesto, García Vaca, con esa amplia cantidad de cátedras, de cursos y seminarios, va desde sus clases en la Universidad de Barcelona hasta sus clases en la Universidad Central de Venezuela, pasando por París, pasando por Friburgo de Suiza, pasando por Alemania, pasando por Quito en Ecuador, México y por supuesto ya nombré a Venezuela. Entonces, García Vaca no era un renovador de clases, García Vaca era un generador de novedades, de intelecto. En García Vaca ningún camino se hizo rutina, sino que pasos de un peregrino son errante, siempre viviendo en constante aventura y descubrimiento. ¿Qué más aventura que toda esa larga vida que tuvo académica García Vaca en toda esa distribución geográfica en la cual se movió? Por lo tanto, cada salida suya inaugura o estrena una nueva mirada filosófica. Ya se pone en la antigüedad clásica o en la filosofía contemporánea. Ya se trate de Parménides o de Heidegger, de Kant, de Marx. Ya se interese por la novísima filosofía de la ciencia o por las cuestiones eternas de vida, muerte e inmortalidad.
ya se trate de la ya vieja Europa de este siglo o de la recién descubierta vejez americana de Simón Rodríguez o los pensadores venezolanos de los siglos XVII y XVIII. Bueno, aquí el profesor hace una rápida revisión de todos los temas de los cuales García Vaca podía tener no solamente interés, sino un gran conocimiento, porque García Vaca trabajó desde los antiguos hasta lo más moderno, que fue la filosofía de la ciencia, filosofía de la biología, filosofía de la música. Es decir, era un gran conocedor de Heidegger. Una de las cosas que no se sabe de Heidegger es que pudo incluso haber traducido primero que Caos a Ser y Tiempo. Lo que pasa es que esa traducción fue personal, esa no fue una traducción que él logró publicar, pero sí que era un gran conocedor de la filosofía heideggeriana. Se peleó con Heidegger también, y por supuesto a Kant y a Marx los conoce de sobra, ¿no? Por lo tanto, y de Marx toma esa, de Hegel y también de Marx, ese término tan importante en la filosofía garciabaquiana, que es el término de la transustanciación, eh, que es un término del medioevo generado por el cardenal Cayetano, que a posteriori, como estaba cargado de tanta teología, Hegel lo toma, pero en vez de tomarlo en latín, lo traduce al alemán como Aufhebung, y Marx lo retoma otra vez como el término transustanciación, que era la forma de hacer que el hombre se convirtiera en Dios, pero sin la necesidad de toda esa teología, ¿no? Eh, entonces, para García Vaca, la transustanciación va a generar que el hombre pueda llegar a ser inmortal. Entonces, aparte de eso, pues también trata a filósofos como Andrés Bello y bueno, una cantidad de obras amplísimas en todos los campos de la filosofía. Sigo. Cada vez que García Vaca trata una cuestión, su mirada es nueva y ese nuevo mirar renueva lo mirado. Y es cierto, siempre con un tipo de innovación en los temas que trataba. Cada vez que García Vaca se acerca a un tema o formula una pregunta, podemos decir con propiedad semántica que la emprende con eso. Es decir, que convierte ese tema, esa pregunta, en empresa. Y fíjense esta palabra empresa, qué importante es, porque la palabra empresa y el verbo emprender, que ahora está muy de moda porque todo el mundo dice, hay que emprender, hay que emprender. Yo quiero ser un emprendedor, no, yo soy un emprendedor, etcétera. Viene de como aprender, o sea, emprender como el verbo aprender, vienen de la palabra prender, prender en latín. Entonces, eh, García Vaca queda prendido en su tema o pregunta, queda cogido y encendido en lo que estudia, a lo que se dedica. Pero quedar prendido en algo es a la vez quedar en aprensión de lo que se aprende. Se aprende, como enseña la lengua castellana, en temor y recelo, en sospecha. Entonces, puede decirse que la obra de García Vaca ha sido hecha con toda empresa fecunda, con todo verdadero aprender, en medio de dos energías igualmente necesarias. El encendido entusiasmo por el que se hace, dejándose endiosar por su empresa, pero también en aprehensión de ella. Y es de ese entusiasmo y ese recelo que surge el dialogar de su filosofía, es decir, su filosofar de maestro. No es fácil hallar en nuestra historia cultural otro venezolano e incluso, pudiéramos decir, otro hispanoamericano cuyo hacer esté marcado por el signo de la renovación. Es que García Vaca es el filósofo de la innovación más que de la renovación. Es el filósofo eh, de de la explosión, digamos. Y digo, dice él, dice renovación en el sentido literal, es de un hacer que se renueva, que vuelve a ser nuevo sin dejar de ser. Es decir, conservando memoria de lo que es, de lo aprendido antes. Un hacer no de novedades, sino de esencialidades. Quizá a García Vaca no le hubiese gustado mucho
ese término de renovación. Más bien le hubiese gustado más el de novedades. Pero claro, cuando dice el de esencialidades, por supuesto se refiere a lo sustancial, a lo núcleo de su ser, ¿no? Que lo que hace es generar cosas nuevas. Hoy García Vaca, con 80 años de ininterrumpida elección en su momento, estrenando en cada salida vida nueva, haciendo de su vida estreno, sacando siempre agua nueva de la misma peña, nos ha legado la clave de un hacer actual, es decir, una filosofía que tiene que estar en constante innovación, una filosofía que tiene que cada día estar más actualizada. Actual quiere decir, para usar las palabras del propio García Vaca, un acto de presencia, del estar ahí, de la presencia real. Es por ello que cuando ya no estaban en las aulas de clase, que ya cuando él se retiró, quiere decir, para activar su diálogo, fue maestro en busca de diálogos a otra parte y por lo tanto se hizo traductor de Platón, es decir, hermenéutico, guía o mensajero de esa sabiduría que no envejece. Y continuó dialogando entre dos lenguas, en traducción magistral, que es decir, en traducción de maestro. Por supuesto que lo más relevante fue su traducción de las obras de Platón, pero ya dije antes que también había traducido, por ejemplo, Ser y Tiempo, ¿no? Entre otras traducciones, además que escribía fluidamente en latín. Una obra muy interesante eh, fue un escrito que hizo para, creo que fueron los 500 años del nacimiento de, de Santo Tomás, y que él envió estando en Caracas esa contribución a ese congreso que se hizo en honor al aniversario eh, de Santo Tomás, y fue una obra sumamente aplaudida y sumamente relevante dentro del Congreso, en el cual él recibió muchas críticas positivas y muchas felicitaciones por un trabajo como ese, donde hizo una excelente crítica y semblanza acerca de Santo Tomás, y lo hizo en latín. Y es que en la traducción el maestro recuperó esto, recupera la atención necesaria al pensamiento, la atención del aula se desplazó a la lengua y el maestro consiguió su más preciado objetivo, seguir siendo discípulo. Con esta constancia del cambio, con ese continuo estreno, el maestro García Vaca subraya su gran lección a los maestros. No hay que ser repetidores, comentaristas, glosadores, mosaiqueros, acólitos o apóstoles. Si hay algo que a García Vaca le inquieta profundamente, es la repetición. El tener que repetir constantemente lo que se supone que debería ser renovado. Entonces, para él era de, era de suma prioridad hacer un tipo de filosofía actual y hacer un tipo eh, de tecnología que, que innovara en el sentido de traer del no ser al ser, en sentido heideggeriano. Una simple renovación de un móvil para él no es más que un tipo de hacer común, pero un tipo de creación, de innovación realmente era, por ejemplo, la física de Einstein con respecto a la filosofía newtoniana. Era justamente romper un tipo de paradigma. Entonces a eso lo consideraba él inventores o innovadores de primera, ¿no? Entonces dice, siendo buenos discípulos, deudores como él, de todos los filósofos, porque García Vaca, ya dije anteriormente, se consideraba un deudor de toda la historia de la filosofía, como podremos evitar ser maestros sobrantes, era la forma esa, no ser repetidores, la forma de evitar ser maestros sobrantes o sobreros. También nos enseña García Vaca que si ser buenos discípulos es la condición previa para ser buenos maestros, saber aprender es quizás la cosa más difícil de todas, y sobre todo el aprender a no dejar de aprender. Mira eso, qué interesante, ¿no? Porque por lo general siempre se piensa que llega un tope en el cual
ya uno fue a la universidad, hiciste un máster y hasta ahí, ya después no sigues, eh, digamos, fortaleciendo a nivel académico otro tipo de saberes y para él era indispensable. Ya creo que lo he dicho yo en muchas oportunidades, García Vaca era un amante de la música, era un amante del teatro, de la literatura y pese a que era filósofo y teólogo, nunca descuidó otras áreas del saber. Le gustaba la matemática, le gustaba la física y los estudió a los niveles más altos. Ese no dejar de aprender es la clave secreta en la que García Vaca parece haber escrito todas sus lecciones. Su músico filosofar está escrito en clave de discípulo y ese discípulo de todos los filósofos puede aprender de todos. Aprendió a aprender porque fue antes que nada discípulo del pueblo, tal como se lo exigía su más caro maestro, Juan de Mairena. Juan de Mairena fue un personaje ficticio eh, de la literatura española y, y que generó en García Vaca una clara senda de cómo debía ser la filosofía, ¿no? Eh, porque para García Vaca la verdadera cátedra no ha dejado de atender nunca los escenarios, las tarimas, los pedestales, sino la lengua como tal. García Vaca ha sido en primer término discípulo y maestro del pueblo, porque ha sido discípulo y maestro de la lengua. Para García Vaca era importantísimo el uso de la lengua castellana. Decía que, eh, que ya la filosofía se había escrito mucho en francés y en alemán, que no había más recursos para enriquecer la filosofía de esas dos lenguas, pero que el castellano había sido inexplorado a nivel filosófico. Por lo tanto, era sumamente importante filosofar en castellano y esa fue, digamos, su gran proyecto, ¿no? García Vaca, de García Vaca aprendemos que no se usa la lengua para expresar ideas, sino que la lengua es la que nos enseña a forjarlas. El español, la lengua de Arcipreste y de Cervantes, de San Juan y de Quevedo, es la que nos ha enseñado, es la que ha enseñado a García Vaca ese su raro arte de puntear lo real y es lo que le ha permitido devolvernos en cada libro un mundo lleno de sentidos y de humanidad. En cada página suya son esos músicos callados, contrapuntos, los que muestran más abajo de las ideas la profunda elección del discípulo del pueblo. Sin duda García Vaca era un filósofo del y para el pueblo, un socrático totalmente. El único que nunca podrá ser repetidor ni apóstol de ninguna iglesia. El pueblo se refiere. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella, el mejor cálculo cuenta, que en la lección y sus estudios nos mejora. Este verso que elogia a Quevedo, la vida que se consagra al estudio, esa vida donde la hora cuenta su mejor cálculo, o expresa muy bien la manera en la cual García Vaca entiende lo que es la filosofía, lo que es el estudio, pero sabiamente une Quevedo la lección al estudio, como se puede ver, y a García Vaca ha sido sabio entendedor no solamente de esos versos de Quevedo, ya que es por ser esencialmente maestro, hombre de lección, que su estudio nos mejora, el estudio de que el estudio de la vida, el estudio del pueblo, el estudio de la filosofía, porque la filosofía tiene que nacer también de las necesidades del pueblo. Ya no ese tipo de filosofía donde el filósofo necesitaba distanciarse, sino que se necesita una filosofía donde el filósofo esté junto al pueblo, conociendo sus necesidades, conociendo su lengua, conociendo sus costumbres y poder hacer una crítica en base a ello. La soledad del maestro no es más que intimidad preciosa con el mundo. Fecunda escucha al mundo. Y la vida pública, la historia universitaria de García Vaca nos dice que atender a las cosas del mundo y a las urgencias de la hora ni impiden ni daña al consagrarse a la propia obra. Al contrario, la templan en un nuevo diálogo. García Vaca forma parte de una noble constelación española en la que recordamos al sabio Pisuñer, a Eugenio Imas, a Guillermo Pérez Encino, a Manuel García Pelayo, a Pablo Vila, a Segundo Serrano Poncela, también a Alberto Mateo Alonso, a José Ortega Durán y muchos otros que dejaron quizás su mejor hora
en estos pagos y supieron convertir esas horas de estudio en energía fundadora. Estas personas que se están nombrando aquí, fueron profesionales eh, españoles que tuvieron que emigrar, en este caso a Venezuela, y que huyeron de la Guerra Civil Española, pero que fueron, tal como García Vaca, fundadores de ciencia y de humanidades en las facultades y en los institutos, respectivamente, de cada una de las profesiones que ellos tenían, ¿no? Entonces, estas personas supieron convertir, y en esto incluye García Vaca, esas horas de estudios en energía fundadora, repito, vital para el posterior desarrollo espiritual de Venezuela en este caso. La obra de García Vaca entonces se sitúa dentro de esa constelación con la cual España supo renovar aquella primera cátedra que nos dio con el idioma. Es así que al diálogo en las aulas y al diálogo en los libros debemos agregar un tercer diálogo: el diálogo con las instituciones, el diálogo con la universidad, porque García Vaca supo ser, cuando fue necesario, director de la escuela y del Instituto de Filosofía y decano de la Facultad de Humanidades, sin haber dejado en esos cargos su hacer de maestro. La lección de universitario cabal ha dado García Vaca cada vez que la universidad ha necesitado subrayar sus fueros y defender esos diálogos indispensables de la docencia. Porque García Vaca estuvo, por supuesto, en esas tres etapas. Estuvo como profesor, estuvo estuvo como director, pero por supuesto también siempre estuvo del lado del aprendiz. García Vaca fue fundador de la Facultad de Humanidades en la Universidad Central, pero también fue fundador de la Facultad de Educación en Quito, también fue fundador del Instituto de Filosofía eh, en- de la Universidad Central de Venezuela, y además también fue fundador eh, de las cátedras de filosofía del Instituto Pedagógico de Caracas. Decía Juan de Mairena que todo hombre sea superior a su obra es la ilusión que conviene mantener mientras se vive. Es muy posible, sin embargo, que la verdad sea lo contrario. Por eso, agrega Mairena, yo os aconsejo que conservéis la ilusión de lo uno acompañada de la sospecha de lo otro. Y todo ello a condición de que nunca estéis satisfechos ni de vuestro hombre ni de vuestra obra. Y esa parece ser la lección que García Vaca se ha repetido a sí mismo diariamente para poder ser esa persona y ese alma siempre en borrador, en constante estreno de ser, que ahora, en ese momento, por supuesto, desde la jubilación, continúa sus lecciones de eterno aprendiz. Porque para García Vaca, la jubilación no es más que la nueva empresa, un nuevo aprender que viene de la ociosa creación, de aquel ocium contignitate, de donde nació tanta madura sabiduría y cuyo fruto primero fue la tradición de la obra platónica y su más reciente don, un libro aún inédito sobre vida, muerte e inmortalidad, que además está recomendadísimo. Es un libro interesante donde García Vaca plasma todo eh, toda su creatividad, toda su confianza en la posibilidad, fíjense que digo confianza, en la posibilidad de que el hombre pueda superar la muerte y lograr la inmortalidad. Porque para García Vaca hay dos características que tiene el ser humano para lograr esto, que es la transfinitud y la transustanciación. Hoy la Facultad de Humanidades en ese momento se honra en rendir homenaje a su maestro. Bueno, esto es lo que dice eh, nuestro recordador Roberto Ruiz, decano de la Facultad de Humanidades y Educación. Y por supuesto, hay algunas cosas que a mí me gustaría eh, rescatar de todo esto, ¿no? Ya, aunque hemos leído bastante rápido la semblanza, ¿no?, que hace Roberto Ruiz. La primera, que son 80 años de la vida de Juan David García Vaca. Ya estaba jubilado, por cierto, pero con 80 años no se había detenido su producción. De hecho, si recordamos su libro, Confesiones íntimas y exterior, lo hace, si no con 90, muy cercano a los 90 años.
Eh, es interesante comentar que se hace relevante el tema de que él con 80 años continúa y mantiene una sabia tradición docente, es decir, esa capacidad de poder dialogar, de mantener un diálogo entre los maestros, entre él como maestro y sus discípulos, pero también él colocándose en el punto de vista de los discípulos cuando sigue profundizando en los temas filosóficos del momento. Ya lo dije, por ejemplo, en filosofía de la ciencia, en, eh, en, la, en la filosofía de la biología, por supuesto en la filosofía de la música, ¿no? Y no hace más que aprender, ¿no? En matemática, en física. García Vaca es discípulo entre discípulos, por supuesto, porque se nutre de toda una tradición filosófica, sigue, como ya dije antes, estudiando, no para su producción, porque además quien escribe está a la espera de las críticas, ¿no? Entonces se convierte también en un discípulo. Para García Vaca, ya decíamos que dialogar es ponerse a prueba, porque en el dialogar es donde surge, digamos, esa capacidad de razonar. En el diálogo es donde surge la crítica, es donde surge la forma de saber si hasta qué punto podemos nosotros entender eh, nuestras circunstancias y nuestro estar aquí, ¿no? García Vaca son 80 años en constante renovación, trabajó la novísima filosofía de las ciencias, la logística. Cada vez que García Vaca trata una cuestión, su mirada es nueva y ese nuevo mirar, por supuesto, renueva lo renovado. Su filosofía nace del entusiasmo de dialogar y que, por supuesto, su diálogo no solamente se centró en las aulas ni en los libros, sino también a nivel institucional. Yo no sé, profesor, si tú tienes algún comentario al respecto sobre esto. Maestro Jonathan, una primera pregunta en relación a Sí, esta presentación de este ciclo que vamos a tener en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. ¿Dónde fueron las ciudades y las universidades donde el maestro dictó cátedra, por favor? sí, él, él fue profesor de la Universidad de Barcelona, él ganó la oposición para ser profesor eh, en la Universidad de Santiago de Compostela, pero eh, nunca logró asumir el cargo por la guerra civil, no lo dejaron, pudo llegar a Santiago de Compostela. Fue profesor de la Universidad de Verano en, de la República, es lo que sería actualmente la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que queda en Santander. Hace 2 años cuando estuve en Santander, hicimos un curso de verano sobre la filosofía española, específicamente sobre Ortega. Yo comenté que es muy probable que la filosofía de la técnica haya nacido ahí en el Palacio de la Magdalena, donde García Vaca estuvo dando clases, porque ahí eh, fue donde Ortega y Gasset escribió, hizo su curso sobre meditación de la técnica, ¿no? Que después fue publicado en Argentina y tal. Y ahí estuvo, no en esa fecha particular, sino creo que un par de años después estuvo García Vaca dictando cursos también en el Palacio de la Magdalena. Eh, También fue convocado a una universidad en Madrid, que ahora mismo es una universidad manejada por la iglesia, pero ahí, aunque fue convocado y le dieron la plaza, él nunca fue a dar clases ahí. Luego de eso, se fue a Quito, estuvo en la Universidad de Quito y ahí inauguró o fortaleció, pero yo diría más bien que inaugura una las cátedras de filosofía de esa universidad, una filosofía dentro de la escuela de educación. A posteriori, él va a México
por por una rara situación. En México invitan a Ortega y Gasset para que dé un curso, que creo que era de verano, y Ortega lo rechaza. Y como la siguiente figura, aparte de Ortega, digamos, de cierta importancia, que estaba fuera de México, era la de García Vaca, lo invitan y García Vaca se acepta. Cuando él va y da ese curso o ese seminario en México, luego recibe una oferta, él regresa a Quito, pero luego recibe una oferta de de la UNAM, donde le llaman para ser profesor, él acepta y se va con su señora y su familia a México. Ahí dicta una serie de cursos, filosofía de la ciencia, filología, y luego recibe una invitación a ir a Venezuela, y es en Venezuela donde ya él, digamos, inicia e inaugura, porque fue una persona que a donde iba, pues inauguraba cátedras, por decirlo de alguna manera, y abría el campo a otros filósofos. E inaugura en la Universidad Central de Venezuela, por supuesto, esa tradición filosófica contemporánea, digamos, y ahí se hace no solamente profesor de filosofía, sino que también se hace decano de la facultad, ¿no? Y además de eso, se hace director del Instituto de Filosofía, que me parece que inaugura él, y también es profesor del Instituto Pedagógico de Caracas, que era un instituto con una formación de mucho respeto dentro del país, porque ahí era donde se formaban eh, los maestros en Venezuela, ¿sí? Entonces, pese a que él eh, fue estudiante en Suiza, en Alemania y en Francia, pues las clases que pudo haber dado no eran un tipo de clases como las que, como profesor, como tal, es decir, con el estatus de profesor. Pero esa es su trayectoria. Rápidamente, por supuesto que tiene mucha más. A él le ofrecieron también irse a Tucumán de profesor, y al final no se fue, prefirió Quito porque tenía una dolencia, una enfermedad pulmonar, y le parecía que era mejor irse a Quito que a Tucumán. Maestro, ¿cuáles son las nacionalidades que adquiere García Vaca en ese periplo de su vida, maestro, por favor? Sí, García Vaca, por supuesto, García Vaca decía que él era navarro, castellano, español y venezolano. Era la forma en la que él más o menos, palabras más palabras menos, se definía. Él nació en Navarra, estuvo en Barcelona muchos años, de hecho escribió en catalán, y él decía que era una forma cortés después de tantos años en Cataluña, pues que le parecía una cuestión poco cortés que él no hablara ni escribiera en catalán. Eh, ya expliqué que estuvo en Quito, estuvo en México, pero como se fue a Venezuela, y ahí fue donde residió y escribió el grueso de su obra, él adquirió por voluntad, no por necesidad, porque ya lo dice él muy claro, adquirió por voluntad, por querencia, la ciudadanía venezolana. Entonces él era un hispano venezolano. No renunció a su nacionalidad española, pero sí es cierto que renunció, por ejemplo, a renovar su pasaporte español mientras estuviera Franco en el poder. Entonces era interesante para todos los que estamos fuera de nuestro país y que quizás renegamos un poco de quienes gobiernan nuestros países, pero que al final nosotros vamos a la embajada, hacemos una cantidad eh, digamos, de solicitudes, procedimientos, trámites, pese a que no estamos de acuerdo con ese gobierno, pues seguimos utilizando estas instituciones. García Vaca era un no rotundo, él lo explica muy bien en sus confesiones, que él prefirió hacerse venezolano por voluntad, porque le gustaba, porque quería, y que nunca renovó su pasaporte. O sea, él llegó a la determinación de que no iba a renovar su pasaporte español hasta que el gobierno de Franco eh, desapareciera. Entonces, insisto, la pregunta era, ¿cuántas nacionalidades tenía? Tenía dos, español y venezolano. Perdóname porque me extiendo, ¿no? Vamos adelante, maestro.
En relación a García Vaca, ¿qué idiomas utilizó para escribir sus obras? Entendiendo que el maestro también fue un traductor. En relación a los idiomas, por favor, ¿nos puede responder, maestro? Sí, sí, claro. Eh, la particularidad que tiene García Vaca, siempre le he comentado, es que él sabía, sabía las lenguas clásicas, por supuesto. Sabía griego, sabía latín, porque su formación fue teológica. Eso no se puede olvidar. Una formación teológica, además, teológica escolástica, para ser más precisos. Y toda su formación como estudiante de teología fue en griego y en latín. Entonces lo manejaba perfectamente. Aunque él decía que su latín era macarrónico, que es esta vez como la forma peyorativa de referirse al latín. Hablaba alemán, por supuesto, porque estuvo en Alemania y en Friburgo de Suiza. Eh, Le decía que le costaba mucho entender el alemán bávaro, pero aún así, pues, lo pudo dominar. Entonces sabía español, catalán, porque vivió muchos años en Cataluña, mientras era estudiante de teología, las lenguas clásicas, latín y griego, llevamos cuatro, alemán, cinco, sabía francés, seis, eh, y por supuesto que yo intuyo, yo intuyo que también hablaría italiano, o sea que sabía por lo menos 7 idiomas y algo entendería de hebreo, estoy casi seguro. Así que entre 7 y 8 idiomas manejaba García Vaca, pero escribió, escribió, por lo menos las obras que se tienen fueron tres, eh, latín, catalán y español. No sé si escribía, bueno, y hablaba inglés, por supuesto, porque él estuvo incluso en una de las cosas que él le sucedió cuando tuvo que, de- que, que determinarse por irse a Quito, porque le estaban ofreciendo irse a los Estados Unidos, y él dijo, bueno, una opción buena es Estados Unidos porque puedo mejorar mi inglés. Pero ya con los años, ya después de estar en Venezuela y tal, creo que se fue un par de años a estudiar economía en Londres. Así que por supuesto que también hablaba inglés. Pero no hay una obra en particular, por lo menos yo no he visto una obra de García Vaca que esté escrita en inglés, ni una obra escrita de García Vaca en alemán, puede que sí. Surge ahí una pregunta. Sí. García Vaca publicó en inglés y ahí también, ¿por qué un hombre de su talla no pudo viajar a Estados Unidos, maestro? ¿Qué nos dice al respecto usted, maestro? Sí. Él seguramente tendrá alguna obra en inglés, es probable, algún escrito menor. Eh, yo no lo he tenido en mis manos, pero seguramente que habrá, seguramente estando en Londres, habrá escrito y eso también forma parte de su patrimonio intelectual. No se fue a los Estados Unidos, pese a que tenía la invitación de un gran logístico en los Estados Unidos, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero él no se fue porque le ofrecían solamente 2 años, me parece, de contrato. Un año era para que mejorara su inglés y 1 o 2 años más ya para que dictara clase. Y en base a eso, pues seguramente le renovarían el contrato y se postergaría más su estancia en los Estados Unidos. Pero él decidió que no, porque era como más seguro para él y para su salud como tal y a nivel contractual era más seguro irse a Quito. Por eso él se decantó por esa opción, profesor. Pero por supuesto tenía las puertas abiertas para irse a los Estados Unidos. Quizás hubiese tenido mucha mayor proyección su obra si la escribe en los Estados Unidos, porque hubiese tenido que escribir en inglés. Maestro,
Si yo le formulara una pregunta, ¿cómo usted definiría a García Vaca? ¿Un teólogo, un filósofo, un lógico, ensayista o traductor? Ya que usted viene realizando un estudio de la obra del pensamiento, de toda la trayectoria académica e intelectual de García Vaca, ¿cómo usted lo definiría, maestro? Qué pregunta tan buena, profesor. Muy, muy buena. Porque es muy difícil. O sea, García Vaca, yo lo definiría claramente como un filósofo. Un filósofo porque su grueso, su obra como tal, se dedicaba más justamente a la filosofía. Eh, lo que pasa es que obviamente los seres humanos no somos, eh, no somos monolíticos, ¿no? Afortunadamente. Y, y por ejemplo, hay un gran rasgo de todo el exilio del 36 que no se reconoce a quienes forman parte de ese grupo, que es su capacidad de traducción, ¿no? Muchos hablan de los filósofos del exilio, pero no se reconoce su potencial o el legado que nos dejaron a nivel de traductor. Entonces, eh, decir que García Vaca no fue una especie eh, de filólogo, yo creo que estuviésemos errados. No se dedicaba enteramente a la filología, pero por supuesto que sabía de filología con sus grandes y buenas traducciones. Sin embargo, él se apoyaba, por supuesto que cuando usted lee el prólogo y cuando lee las primeras páginas de la traducción de las obras de Platón, él le hace un agradecimiento eh, a unos filólogos que le ayudaron a traducir, o por lo menos sí, a llevar a cabo el proyecto de la traducción. Esa yo creo que sería la mejor forma de decirlo. Pudiéramos decir que también era un tipo de historiador, ¿no? Pudiéramos decir también que fue bueno, fue un teólogo, por supuesto, porque estudió teología, su base fue teología, pero él rompe con la tradición eh, teológica con la cual él nace. Entonces, yo no lo definiría como un teólogo, yo creo que lo definiría como, como un mosaico de, de saberes. Es que eh, García Vaca, eso sí, no es una caja de herramientas, porque García Vaca no es un cajón desastre. García Vaca más bien es como justamente un filósofo de la explosión, es decir, que una explosión es una aceleración constante, ¿no? Y yo creo que sería eso, sería más bien un personaje explosivo, si me permiten, un filósofo, pero un personaje explosivo, así lo definiría. De alguna de otra forma, él ocupa las cátedras en filosofía y bueno, el conocimiento, el saber del maestro era amplio. Mi consulta ahora va la pregunta en relación. Usted que ya viene dedicándose a García Vaca, ¿cuáles serían los títulos de lo que usted ha escrito en relación al maestro a García Vaca para que puedan conocer un poco todos los que nos siguen qué es lo que viene haciendo usted, maestro Jonathan, en relación a la obra del pensamiento del maestro García Vaca? Sí, bueno, voy a poner un poco a la gente en contexto. Yo ahora estoy haciendo mi doctorado en filosofía de la tecnología, de la técnica y la tecnología, y haciendo mi máster, en alguna oportunidad le mostré a un profesor eh, bastante, bastante conocedor, por supuesto, de la filosofía de la técnica y tal. eh, Le mostré un libro de García Vaca, una oportunidad, y me dijo, joder,
este filósofo aquí es poco conocido, pero es muy, muy bueno. Y a mí me causó impresión porque yo venía de Venezuela y en Venezuela, por supuesto, todos los que estudiamos filosofía, por lo menos hemos oído a García Vaca. Y que él dijese eso me parecía como una oportunidad para yo hacer un trabajo un poco innovador. Al final fue un trabajo acerca de Heidegger y su vigencia en, eh, en el ambiente técnico-tecnológico actual, pero me quedó esa espinita, por decirlo de alguna manera, de trabajar a García Vaca. Entonces, cuando empiezo a hacer mi doctorado, digo, ¿por qué no hacemos una, una tesis acerca eh, de la filosofía de la técnica de Juan David García Vaca? Entonces me encuentro con que ya se había hecho una tesis sobre la filosofía de la técnica de Juan David García Vaca, que además es maravillosa, que es del doctor y profesor Arechaga Burgos, Roberto Arechaga Burgos, y dije, ya aquí él ha dicho prácticamente todo. Y dije, por aquí no es la vía. Intentamos hacer otro tipo de proyectos acerca de la técnica y García Vaca, y al final lo que encontramos fue algo muy novedoso, que escuchando justamente una conferencia del doctor Roberto Arechaga Burgos, en la cual hace un símil de el transhumanismo eh, de una escuela en particular entrópica en los Estados Unidos, extrópica, perdón, de un transhumanismo extrópico en los Estados Unidos, veía que había muchas similitudes con la filosofía garciabaquiana. Entonces mi director y yo dijimos, ¿por qué no hacemos una tesis doctoral basada en el transhumanismo como un modelo, digamos, garciabaquiano o un García Vaca precursor del transhumanismo? Y entonces de ahí vienen todos los escritos que hemos hecho, ¿no?, acerca de García Vaca. De momento estamos ya terminando la tesis doctoral, y las publicaciones que ya han salido eh, tienen relación a, a este proyecto sobre la transfinitud garciabaquiana como método ulterior del transhumanismo. Tenemos tenemos otro proyecto que va a ser un capítulo del libro que va a salir en la UNAM, también sobre García Vaca y el transhumanismo, pero eso todavía no está publicado. Entonces no sé va a ser el título del libro, de un seminario de tecnología que realizamos en la UNAM. Tengo otra publicación acerca de la similitud entre García Vaca y Andrés Bello. Estamos trabajando ahora mismo en un tema sobre la transustanciación garciabaquiana y el transhumanismo. Y, y también tenemos una publicación acerca de García Vaca sobre el pensamiento, sobre la naturaleza, comparada con la visión orteguiana. Y hay otro artículo que está por publicarse en la revista Artefactos sobre García Vaca, y en contraposición, o digamos, al lado de la visión heideggeriana de la técnica. Entonces, eso es lo que está de momento publicado o por publicarse, pero ya, digamos, aceptado. Maestro, en relación a, a las obras escritas por García Vaca, para un ciudadano que quiere entrar a ese mundo, que quiere conocer la obra, la vida y el pensamiento de nuestro maestro, usted, con la experiencia, con la trayectoria que tiene, ¿habría algún libro que usted podría recomendar? Y de entre toda su obra, para usted, ¿habría una fundamental, una capital? ¿Qué nos dice al respecto, maestro? Gracias, profesor, por estas preguntas, que además más bien yo creo que enriquecen un poco lo mecanizado que puede ser el momento de la primera parte, cuando estuvimos leyendo las palabras del doctor Roberto Ruiz acerca de García Vaca. Pues
Yo creo que al García Vaca ser una persona o un filósofo con una gama tan amplia de temas, eh, primero tendríamos que hablar con esa persona y pensar, o sea, y saber qué le motiva, o sea, si le motiva la historia de la filosofía, si le motiva la filosofía de la técnica, si le motiva la filosofía de las ciencias, y en base a ello, pues poder hacer una recomendación, ¿no? En particular, a mí hay libros que me han sorprendido. Todos sus libros, excepto los meramente técnicos, son comprensibles, es decir, lo puede leer cualquier persona porque justamente García Vaca tiene el, el, el grandísimo rasgo o el excelentísimo rasgo de rebajar en el mejor sentido de la palabra el lenguaje filosófico a lo que sería lo que llamaban los franceses al estado llano, es decir, a las personas comunes. No necesariamente tú tienes que saber de filosofía para leer a García Vaca. Y yo leería, pues yo recomendaría Elogio de la Técnica. Me parece un libro fascinante, un libro súper fácil de leer, que tú lo vas leyendo y eh, te va enganchando poco a poco. Yo leería también, por supuesto, pero yo en particular, porque yo soy de las personas que siente que primero tú tienes que conocer al filósofo y luego leer su obra. Y eso es muy anti-heideggeriano, por ejemplo, porque Heidegger decía es lo que se entiende, ¿no? De Heidegger, que la vida y obra del filósofo, la vida no interesa, la biografía del filósofo no interesa tanto como su obra. Entonces, hay un famoso, hay un famoso chiste o cuento, anécdota, mejor dicho, de, de Heidegger, que dice que cuando estaban dando unas clases de Aristóteles, me parece, decía Aristóteles fue un filósofo griego, porque puso en el temario biografía del filósofo. Entonces dijo, Aristóteles fue un filósofo griego que nació en el siglo V antes de Cristo. Y hasta ahí quedó el tema de la biografía y siguió directamente con la obra, ¿no? Una forma de un poco de desdeñar lo que es la vida de un filósofo. Entonces yo soy lo contrario y yo leería biografía íntima y exterior para poder entender la vida de Juan David García Vaca y así saber por qué él escribe como escribe, ¿no? Porque él desdeña ya y porque rompe con su filosofía teológica, perdón, con su tradición teológica y, y se, y se entrega a la filosofía y a las ciencias en particular, ¿no? Un libro interesante es Cosas y Personas. Es un libro también muy fácil de leer, que te va enganchando. Yo leería también Sociedad. ¿Qué es sociedad? Y ahí él explica temas como qué es la ciencia, qué es la filosofía, qué es la técnica, qué es la sociedad. Y entonces ahí tú te haces una idea más o menos de cuál es la visión que tiene García Vaca de esas, eh, digamos, de esos temas, ¿no? Entonces ya tú puedes entrarle directamente a cualquiera de sus obras. Eh, tiene un libro que es gruesísimo, pero es muy interesante, que, que habla sobre teología, filosofía, técnica, eh, como, como, como más, de una forma más técnica, pero que también puede leerse tranquilamente, ¿no? Eso entre otras cosas, por ejemplo, tiene un libro donde habla de la traducción de los poemas y de las obras de Francisco de Miranda, bastante interesante, por ejemplo. O puedes leer Historia de la Filosofía, Parménides, después elegir directamente los libros que tiene sobre Kant, perdón, sobre Heidegger, un amplio margen, pero yo recomendaría o regalaría Elogio de la Técnica. Maestro, y García Vaca como un lógico
simbólico, eximio, conocedor que dominaba este campo. ¿Qué nos dice al respecto? García Vaca pertenecía al Círculo de Viena. Por favor, maestro. Sí, sí, sí. Oye, qué bonito que me hagas esa pregunta, porque a mí siempre se me escapa decirlo. De hecho, hace poco estuvimos, el año, yo no sé, bueno, hace un año o 2 años, estuvimos en una reunión también remota con una gente en la universidad, unos filósofos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y, y justamente salió el tema y filósofos de gran trayectoria pues se asombraron de saber que García Vaca fue parte del Círculo de Viena. Era algo que yo conocía, pero que yo pensé que era Vox Populi, por decirlo de alguna forma. Y siempre se me olvida resaltar eso. Pero sí, García Vaca, como se decía en su momento, fue un logístico. De hecho, escribió Introducción a la Logística, me parece que por los años 20, 27, 28, por ahí. Y fue un libro además que tuvo grandes lectores bastante prominentes. De hecho, hubo un caso en particular, él estando en París, en un congreso, la conferencia anual de filosofía, una cosa así, y él estaba escuchando en la conferencia de un logístico norteamericano, si no recuerdo mal, y perdónenme la imprecisión, de apellido Greenwood, y, y él estaba haciendo su conferencia y en buena parte de la conferencia elogiaba la introducción a la logística de Juan David García Vaca y resulta que Juan García Vaca estaba ahí en la conferencia. Cuando termina la conferencia, él se acerca y le dice al logístico, le dice, se presenta y dice, oye, mire, yo soy Juan David García Vaca, quien escribió ese libro. Y él se sorprende mucho, este logístico norteamericano, y empiezan a conversar del libro y le dice que, el logístico le dice que había encontrado ese libro en Panamá, ¿no? Entonces, de ahí empieza también una serie de acontecimientos, amistades, etcétera. Yo creo que a partir de ahí también es que se le surge esa oferta en los Estados Unidos y tal. Pero García Vaca fue uno de los pioneros de la logística en el mundo hispanoamericano, sin duda alguna, sí. Y además, creo que fue el único español miembro del Círculo de Viena. Sí, qué interesante. Gracias por hacer por puntualizar eso, profesor. Y Maestro, además miembro de la Academia Platónica en Atenas, por supuesto. O sea, tiene una cantidad de méritos, pero bueno, en particular esto, que fue miembro del Círculo de Viena. Sí. bueno, en algún momento fue una enorme alegría encontrar toda la colección que él había traducido a Platón y nada más, nada menos que Juan David García Vaca. Yo creo que solamente para leer las traducciones que hiciera el maestro en su momento, hay que darle un buen tiempo. Hay que darle un buen tiempo y hay que leerlo con pasión, con Sí, profundidad y seguir conociendo todo lo que en vida nos dejó el maestro, ¿no? Entonces, hay una pregunta que le quiero hacer. las que quieras, profesor, las que quieras. Eh, ¿Cuál fue el impacto de la guerra civil en la vida y posteriormente en las obras del maestro Jonathan? Sí, esta pregunta es muy interesante porque la guerra, digamos, toma a García Vaca por sorpresa, ¿no? Cuando empieza este estallido de la guerra, él se encontraba dictando clases en la Universidad de Verano de la República, en Santander, en el Palacio de la Magdalena, y había una cantidad de estudiantes internacionales en ese curso de verano, y todos salieron huyendo
como es normal. Imagínate que tú estés en la universidad y de repente pues hay un golpe de estado y tú estás lejos de casa. Entonces tener que salir huyendo de esa situación era complicadísimo, ¿no? Eh, Él logra llegar bastante asustado y con pocos recursos, logra llegar a Barcelona, pero él tenía la complejidad de que él, como era parte de, digamos, del clérigo, él era claretiano, entonces tenía tiros y a troyanos en contra, uno porque era sacerdote, digamos, era parte del clérigo, y por otra, pues porque era republicano. Entonces estaba ahí entre dos aguas, ¿no? En Barcelona lo pasó bastante mal. De hecho, eh, él tenía que oficiar algún tipo de misa en la clandestinidad. Tenía que moverse también en círculos muy cerrados. No se podía exponer. eh, Tuvo que huir a Francia. eh, en Francia lo pasó mal. Que sobrevivir dando clases eh, de español, me parece, en Francia. Eh, lo que a él más le afectó en su vida fue el no poder asumir la cátedra en, por la cual había opositado en Santiago de Compostela. Sí es cierto que en la Universidad de Barcelona se estaba tramitando a ver si se le abrió una plaza ahí en la universidad, en el área, creo que de logística justamente, pero todos esos proyectos quedaron frustrados al venir la guerra, ¿no? Él pues tenía pocos recursos, no tenía como, o sea, muy pocos recursos para, para sobrellevar todo eso. Además que era una situación en la que lo podían matar en cualquier momento. Y él se va después de un tiempo, logra irse a París. En París él cuelga los hábitos y ahí, ya te digo, se sostenía dando clases de español. Por alguna razón, él consigue eh, digamos, un tipo de subvención, una ayuda, mejor dicho, y un grupo de educadores, de profesores ingleses que estaban ayudando a los exiliados de guerra para que vayan al Nuevo Mundo. Y él consigue pues que le aporten para el billete, para él irse a Latinoamérica, porque ya ahí es donde él, estando en Francia con todo este rollo de la guerra en España, y que él estando ahí sin recursos, pues se decanta por irse a Quito, pero se va así digamos, con un billete subvencionado o regalado por un grupo eh, como un tipo de fundación que hicieron profesores ingleses para ayudar a todos los que estaban huyendo de la guerra, a todos los profesores que estaban huyendo de la guerra en España. Por alguna razón, él tuvo la suerte de conocer a alguien que era amigo del capitán de ese barco en el que se iba, y lo cambiaron de la clase turista normal a primera clase. Pero, pero su gran frustración fue eso, no poder continuar y asumir su cátedra en Santiago de Compostela o en la Universidad de Barcelona. Por momentos la vida es incomprensible y a veces diríamos injusta para un Sí, hombre de la talla de él, ¿no? Y la necesidad de una tranquilidad de los tiempos, los espacios, los momentos que necesitan los pensadores de la talla de él. Muy bien, sí. maestro. Sin Muy, embargo, perdóname que te interrumpa. Yo creo que para Latinoamérica fue una gran oportunidad, si lo vemos desde ese prisma, el hecho de que muchos de estos filósofos hayan tenido que emigrar a nuestros países para renovar o innovar
en estos temas y formar a muchos otros en estos saberes. García Vaca, pese a que le sucedió eso, al llegar a Quito, pues formó una familia. Eh, la verdad que, digamos, él no llega como Ortega o no llega como llegó Gaos a México, es decir, con toda una parafernalia, digamos. Él cuenta que llegó con una mano adelante y una mano atrás, pero al final tuvo una buena vida, yo creo que tuvo una buena vida. Eh, por supuesto que la guerra le dejó a él el sinsabor de no poder volver, sino después de 40 años a España. El gobierno español, luego de la caída de Franco, pues le retribuye algunos honores a García Vaca, pero bueno, siempre queda el dolor y la tristeza de haber estado lejos de la patria. Yo creo que sí, eso lo puede sentir cualquier persona que de forma abrupta tenga que salir de su país, como lo hizo él. Sí. Bueno, qué curioso, ¿no? García Vaca, Ortega, dos filósofos de la técnica, después de la guerra, el exilio, y justamente llegan a estas partes del mundo, dos filósofos de la técnica de talla Mm. mundial. Y bueno, como usted dice, tomo la palabra, una bonita oportunidad. Y bueno, de alguna de otra forma, eh, estos conflictos, estas guerras, llevando al contexto del día de hoy, no todos salen beneficiados, Ujú. no todos siempre ganan. Y Sin duda. hay que entender en Ortega y en García Vaca cuál es su posición y su pensamiento político e ideológico. ¿Cuáles serían sus filosofías políticas de ambos? Lo voy a dejar ahí. Maestro, ¿qué pensadores y autores ejercieron influencia en García Vaca? Genial. García Vaca se hacía llamar, y como vimos en la semblanza del doctor Roberto Ruiz, se hacía llamar deudor de toda la filosofía anterior. Sin embargo, por supuesto que hubo filósofos que marcaron más su trayectoria o marcaron más su manera de hacer filosofía o los temas que trataba para él para hacer su filosofía. Eh, más o menos, más o menos, para no desdeñar a otros filósofos, yo diría que Hegel tuvo una buena influencia, Nietzsche también tuvo una gran influencia, Heidegger, por supuesto, tuvo influencia en García Vaca, pero hubo otros filósofos de mucha importancia y de los cuales se les niega la influencia que tuvieron en García Vaca, que fue Ortega y Gasset. Por alguna razón, y esto es interesante, profesor, cuando García Vaca escribe su biografía, no le rinde homenaje a Ortega entre, entre ese grupo de filósofos a los que él se siente deudor. Ortega no aparece, pero sí que hay muchos artículos de revista donde le, donde le preguntan a García Vaca acerca de sus influencias y él dice que la filosofía orteguiana fue para él un tipo de desvelamiento. Y en Elogio de la Técnica y en otros muchos textos, por ejemplo, él reconoce la filosofía orteguiana como una filosofía que él sigue, que influye y que es como agua fresca para él, ¿no? Hay otros, por ejemplo, la literatura influyó mucho en él. Eh, Él se leía a los grandes clásicos de la época de oro española para poder tomar de ellos. Eso es lo que él decía como el manantial, beber agua de ese manantial y enriquecer su, su filosofía. Eh,
Un filósofo importantísimo para García Vaca era Dilthey, Whitehead también. eh, Hay un par que se me vienen a la mente, pero es que no recuerdo los nombres. Además son filósofos bastante reconocidos, pero es que ahora no me quiero equivocar y no recuerdo los nombres, pero principalmente estos filósofos. Y yo, en el caso de la técnica, que es a lo que yo siempre me refiero, Whitehead y Ortega fueron de gran importancia para él. Sí. De hecho, por eso yo escribí la visión orteguiana y la visión heideggeriana, perdón, orteguiana y la visión garcía-baquiana sobre la técnica y sobre la naturaleza, porque me pareció que es poco tratado. De hecho, una de las críticas que recibí fue eso, que se estaba haciendo un trabajo que había sido muy poco tratado y de una honda importancia para la filosofía hispanoamericana. Maestro, después de la guerra y después del exilio, ¿qué representa para García Vaca? ¿Qué papel jugó en su obra, en sus publicaciones, y que hasta el día de hoy nos ha llegado la Universidad Central de Venezuela? Wow. La UCB, la Universidad Central de Venezuela, conocida en ese país como la casa que vence las sombras, eh, jugó un papel importante en la vida de García Vaca. No sé si esta es la pregunta que me haces, porque en principio García Vaca está llegando a una universidad novísima. Es decir, cuando García Vaca llega a Venezuela, la Universidad Central se está renovando. La Universidad Central, de hecho, Venezuela está viviendo un momento de mucho auge en todos los sentidos, en el auge, a nivel económico y también a nivel político. Eh, se están, Se están formando muchos profesionales fuera, la Universidad Central se está renovando. eh, un par de décadas atrás termina el gomecismo en Venezuela y empieza una época de profundos cambios en ese país a nivel democrático. De hecho, en ese momento, eh, ya lo sabéis, Venezuela podía decirse que era un faro de libertad y de democracia respecto a otras naciones de toda Latinoamérica. Entonces García Vaca llega a un país en un contexto de modernismo, de profundos cambios estructurales, y entre ellos son importantes los académicos. ¿Y por qué son importantes los académicos? ¿O en qué me baso? Porque justamente se está renovando la Universidad Central de Venezuela, una universidad creada o diseñada por uno de los grandes arquitectos de Venezuela, Raúl Villanueva, formado en las mejores universidades de Europa, de los Estados Unidos, y que toma como modelo pues, las estructuras tanto de Bogotá, novísimas también, la Universidad en Colombia, y también de la Universidad de México, la Universidad Nacional, de la UNAM, Universidad Autónoma Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México, perdón, también novísima. Entonces se crea una universidad diseñada para el bienestar tanto estudiantil como del profesorado, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, el aula magna eh, tenía diseños artísticos de las llamadas nubes de Calder, uno de los grandes artistas para el momento de los Estados Unidos. Y yo creo que García Vaca, bajo esas nubes de Calder, se daría cuenta que estaba en un país que le estaba abriendo las puertas a lo que él buscaba, que era el progreso a nivel social, ¿no? Un país que le permitiera a él abrirse totalmente a su quehacer filosófico, es decir, con una calidad de vida importante, tanto en lo académico como en lo personal, porque recordemos que él se iba por su familia. No creo que García Vaca se haya ido por 4 pesetas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces,
sí es cierto que ya a posteriori que llega García Vaca, sucede digamos, hay un traspiés en la democracia venezolana y del año 53 al 58 entra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y, digamos, las libertades políticas se pierden, pero no creo que García Vaca tuviese la necesidad eh, de no sé, de hacer públicos ciertos, no sé, ciertos pensamientos acerca de la política venezolana, ¿no? Sin embargo, luego cae la dictadura y García Vaca se mantiene como uno de los pilares de la intelectualidad en Venezuela. De hecho, él gana el premio Rómulo Gallegos de literatura, en el cual le dan eh, una vasta suma de dinero que yo nunca recuerdo porque la vez que lo leí sale una parte en bolívares y otra parte en pesetas, entonces no recuerdo cuáles son las pesetas, cuáles son los bolívares, la cifra como tal y no lo quiero mencionar, pero bastante importante, bastante importante. Entonces, la Universidad de Venezuela juega para García Vaca un papel importante como profesional porque le permite proyectarse a nivel no solamente nacional, sino internacional. Además, con la cantidad de publicaciones que logra hacer bajo insisto, bajo las nubes de Calder, es decir, eh, con con el padrinazgo de la Universidad Central de Venezuela. Además, esa presencia ahí en Venezuela, que era un país de mucho progreso, le permite a él estar conectado frecuentemente tanto con México como también una universidad en Puerto Rico, en la cual me parece haber leído en alguna oportunidad que anualmente ahí se reunían en Puerto Rico, anualmente, una serie importante o un número importante de filósofos del exilio para debatir acerca de la filosofía. Pero el pasaporte venezolano le permitió a García Vaca poder salir y entrar de Venezuela sin ningún problema y estar ligado directamente con, con estos otros focos de la filosofía del exilio español. Muy bien, maestro. Esta es la primera entrega de este ciclo de seminarios internacionales que vamos a tener. El único propósito, la única intención que tiene el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital es, al día de hoy, que se pueda conocer, que se pueda conocer la obra, el pensamiento de uno de los hombres más importantes por lo que él hizo, por lo que él proyectó y las obras que nos dejó para el mundo, para ese mundo académico e intelectual. De alguna u otra forma es un acto de justicia y por sobre todo que se conozca y se difunda la vigencia del pensamiento de un maestro universal, un maestro que no tuvo fronteras y no tuvo límites. Palabras de despedida, por favor, maestro Jonathan. Bueno, yo nuevamente quiero darle las gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital por esta invitación, por este espacio. Eh, Creo que es una muy bonita manera de hacer honor a todo el legado filosófico que nos ha dejado García Vaca, poder tratar eh, temas muy puntuales, porque en las siguientes sesiones van a ser un poco más dinámicas con el tratamiento de los temas. Yo hoy solamente quería que la gente más o menos supiera quién era García Vaca. Vamos a tener también más adelante unas sesiones un poco más profundas acerca de su vida y de su obra, eh, pero agradecer este espacio, agradecer la confianza del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital directamente a usted, profesor Malpartida, por, por darme su apoyo y su confianza y que podamos difundir justamente el nombre, la obra, la trayectoria de un personaje tan caro para
para la filosofía hispanoamericana, porque aquí lo más importante es que tenemos una vía, un medio para difundir nuestra filosofía, es decir, ya no es una filosofía extranjera sin ánimos de, de xenofobia, sino todo lo contrario, para nosotros resaltar y hacer saber al público que está interesado en la filosofía de que la filosofía no es solamente alemana, que no se hace solamente filosofía en Francia y que no se hace solamente filosofía en los Estados Unidos, sino que también en Latinoamérica hay una filosofía, en Hispanoamérica, digamos, hay una filosofía de mucho nivel que los grandes filósofos de la historia han podido eh, debatir con filósofos hispanoamericanos, pero que porque su filosofía sí son español, pues no han tenido la proyección que, que deberían. Por ejemplo, y perdona que me extienda un poco, pero rápidamente te comento que uno de los grandes debates que se tienen que se resaltan en la filosofía es el de Heidegger y Ortega en Alemania. Ellos pudieron hablar, dialogar y debatir de tú a tú tranquilamente. Entonces, hay una cantidad de filósofos, y yo que trabajo con la parte de la filosofía del exilio del 36, específicamente con García Vaca, pudiéramos decir que la filosofía le ha hecho un flaco favor a estos filósofos de gran magnitud por su labor de traducción, de docencia y de crear filosofía, no por repetir, sino crear filosofía al no recordarlos y al haberlos dejado en el olvido. Así que gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital y a usted, doctor Malpartida, por regalarnos este espacio y darnos esta pequeña ventana para difundir este tipo de temas. Solamente invitarles a leer una de las obras del maestro, Elogio de la Técnica, donde los lectores podrán advertir que el maestro maneja conceptos, categorías y constructos propios del lenguaje del maestro. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este primer seminario internacional. Esto va a ser a lo largo de todo el año, una entrega por mes. Obra y pensamiento de Juan David García Vaca, la misma que estuvo a cargo del maestro Julfred Jonathan González Ramírez. Él es máster en lógica y filosofía de la ciencia. Para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor el haber presentado esta maravillosa ponencia. Un abrazo muy fuerte, maestro, desde acá de Lima, Perú. Gracias totales. Gracias a usted, doctor, y hasta pronto.